al alcalde del municipio Colón, economista, magíster en finanzas, Vladimir Labrador. Sí, buenos días. De verdad contento con estar en un epicentro del mundo como es Maracaibo, Teatro Barar. Y un fuerte aplauso para los magistrados y magistradas que nos acompañan en esta magistral noche. Digo porque aquí se proyectó la primera película de Sudamérica en 1896. A 100 metros, 150 metros de acá, se firmó el acta de capitulación donde sacamos a los españoles en 1800. A 1,5 kilómetros, a 2 kilómetros tenemos nuestro lago. Ahí tuvimos la batalla naval del lago para la independencia. Y ese lago alimentó todo el desarrollo del mundo, porque fuimos el principal exportador desde 1927 hasta 1971. Más de 3 millones en ese momento. Ese lago alimentó con el petróleo la guerra. Y por eso que ahora nosotros queremos alimentar la paz con nuestro petróleo y con nuestra alimentación. Lo primero es, coincidimos que es una crisis sistémica y el primer problema angular es el tema de valores. Tenemos un problema de valores. Nos han inculcado un egoísmo y la violencia. Tenemos que erradicar eso. Ahí está todo. Porque con esa crisis de valores tenemos una crisis financiera que es la usura. El pensamiento antes de Cristo, ha habido dos pensamientos: los que pregonan el bien común y los que pregonan el bien privado. San Agustín era el del bien común. San Agustín es el que habló de precio justo. Y cuando le preguntaron qué es precio justo, solo Dios sabe, pero nunca perjudique a tu hermano. Esa es la gran referencia. Y eso hoy nos trae el tema de hoy. Estamos pensando, yo estoy aquí porque tengo una hija de 20 años, tengo un hijo de 15 años y tengo una hija de 12 años. Tengo 3 hijos y tengo el derecho de buscarle un mejor porvenir. Y voy a hacer lo que tenga que hacer, donde tenga que hacer, por mis hijos, por su futuro, por mejores oportunidades. La crisis es la usura, es una crisis ambiental. Nosotros nuestros lagos los hemos perdido por el ambiente. Nuestro río, mi abuela se bañó en el río de El Escalante y hoy está seco. Eso tenemos en la reflexión. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos y a los hijos de nuestros hijos? Es una gran reflexión que tenemos que hacer. Es una crisis tecnológica. La tecnología al servicio de quién. Los laboratorios fabricando medicina para el bolsillo de ellos y no para curar las enfermedades. Es todo un tema de valores. O tenemos una crisis alimentaria. Yo soy de una zona del sur del lago, de nuestro municipio, y en el mundo hay 1 millón de personas, 1.000 millones de personas que no comen al día. Ese es hambre. Entonces la crisis, coincido, una crisis civilizatoria y por supuesto una crisis social, porque el 1% está concentrando el 76% de la riqueza del mundo. Y nos da entonces a una crisis política. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos formas de dirimir las diferencias. O nosotros resolvemos los problemas nuestros políticos con el diálogo, o vamos a la barbarie, a una guerra. Gente decía, hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy tan seguro. Esa es la reflexión de Héctor, porque no tiene sentido que nos estemos matando uno al otro. Y de ahí agradezco, doctora, que me haya sacado de nuevo a volver a despertar el ánimo de lo que me apasiona, la política y la economía. ¿Qué tenemos? Las principales causas. La primera es que todas las crisis que ha habido es la falta de regulación y control del Estado. Ese es el denominador. La crisis de 1900, para no irme a las anteriores, del capitalismo, tiene dos fundamentales que hicieron cambios importantes. La crisis de 1873 a 1914, que terminó con la Primera Guerra Mundial. Esa crisis es la crisis del capitalismo industrial, la caída del imperio, del dominio del imperio inglés. Y hay un reacomodo ahí. Y fíjate que ahí hubo un consenso y hubo un canciller, que le dijeron canciller de hierro, que propuso para que los países no siguieran
creciendo lo que ellos denominaron el comunismo, tenían entonces que generar, en ese sentido de la crisis, la seguridad social. Y salió la seguridad social como catalizador de esa crisis. Luego viene la crisis de 1929, la Gran Depresión, por burbuja especulativa de nuevo. Entonces, de nuevo la especulación, la falta de regulación del Estado. Así que este lo es fundamental. Y la crisis que tenemos actualmente, que se impuso el proyecto de Bretton Woods en 1944 por la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto comenzó a caer en 1971 con el dólar, que en ese momento lo habían impuesto, y por supuesto el dólar se ha devaluado en más de 4.000%, $35 la onza en ese momento cuando lo impusieron. Desde 1971 que lo liberaron a hoy, 1.520, se ha devaluado en más de 4.000%. Pero además esa economía que tiene déficit fiscal, que tiene déficit comercial, que tiene déficit de balance de pago, no tiene respaldo y no tiene confianza. Hay una debacle de la principal economía. Alto endeudamiento, ya Estuli lo habló, pero hay dos problemas que tenemos que centrarlo. Uno, hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Pasará lo que nosotros queremos que pase? Que nos unamos, que luchemos, que pongamos el pensamiento para buscar un rumbo, un modelo que nos oriente, pero sobre todo centrado en el ser humano. Y para eso sí se está configurando, y aquí ninguna sociedad se ha suicidado. Las sociedades se reinventan, las sociedades se unen y las sociedades buscan proyectos comunes para salir adelante. Una nueva arquitectura financiera internacional, que ya la tenemos. Cuando usted revise hoy, hace 15 años eso no pasaba. De los 10 principales bancos en los activos, China tiene el 57%. Tiene 5 bancos. Es decir, y son bancos públicos. Entonces, ahí hay una orientación bien importante en el financiamiento de China y lo que ha sido China desde 1979 o a los 90 cuando se construye. Lo segundo, lo que está pasando con la bolsa de Shanghái, que es una bolsa de financiamiento de mediano y largo plazo. China ha financiado su desarrollo a través de la bolsa y mercado de valores, no la bolsa de Nueva York, que es especulativa. Entonces tienes un Estado que controla, que regula el mercado de valores. Y lo que pasó en este año, por eso es que los cambios son tan importantes. Cerraron las empresas tecnológicas, en la bolsa de Shanghái la abrieron y las empresas crecieron en un día más del 520%. Eso es, por allá va una vía importante. China está marcando una ruta. Yo coincido con usted, no es la nuestra, tenemos que marcar nosotros la nuestra, y en ese sentido hay que. Los fondos de pensiones y los fondos soberanos son los inversionistas institucionales más grandes del mundo, que algunos están quebrados porque metieron en instrumentos especulativos. Esa es otra cosa, y por eso hay que tomar, porque los fondos de pensiones es el ahorro de la sociedad, de los trabajadores, que debe estar al servicio del desarrollo de cada uno de los países. Así lo hizo Japón. El principal fondo de pensiones es el japonés. Así lo está haciendo Noruega. Su fondo de pensiones petrolero está financiando, y todos los fondos van orientados en esa dirección. Nosotros creemos que el tema de la desdolarización de la economía lo estamos viendo. China está jugando muy bien en ese tema económico. Uno, hizo un acuerdo con Asia, se llama el Shenzhen, donde está negociando con su propia moneda sin el dólar. Esas son las negociaciones que se están haciendo. Y nosotros lo hicimos en América Latina. Nosotros antes de 1990, antes de la crisis de la deuda que fue en 1982 con México, el 76% de las transacciones que se hacían en América Latina se hacían por la vía de monedas locales, sin el dólar. Nos impusieron el dólar como moneda de reserva a esta región. Y también hay un banco que está financiando con más recursos, los bancos del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, o que tienen más recursos y más financiamiento que el Fondo Monetario y que el Banco Mundial. Es decir, ahí se está configurando una nueva arquitectura y nosotros tenemos que ver. Y bueno, se está demandando cambio. Yo le decía, el problema no es el Fondo Monetario, el problema es lo que dice Estuli, es quienes conducen la política y el interés particular de los que ponen ahí a los actores en el Fondo Monetario o en cualquier epicentro.
Bueno, ¿qué nos toca a Venezuela? Para ir resumiendo, nos toca a el proyecto de Bolívar, la patria grande. Y de ahí, yo estuve en el Palatino y luego estuvimos en la Aerolax y lo aprobamos por unanimidad, una nueva arquitectura financiera para América Latina. ¿Qué implica? Un Banco del Sur. Un Banco del Sur que canalice, primero que enfrente la crisis. Segundo, que es de alto impacto. Segundo, que canalice el ahorro intra y extra regional para poder canalizar las grandes inversiones. Porque aquí tenemos energía y tenemos alimento y tenemos agua. Eso no lo tiene. El 80% manejamos el mismo idioma. América Latina es un gran proyecto que nosotros lo tenemos que integrar. Y el Banco del Sur tiene que tener un gobierno diferente a los otros. Los otros están dominados por, ya saben, el capital financiero, que es el que estamos ahorita batallando entre el capital financiero y la economía real. Nosotros estamos apostando a la economía real, al que produce alimento, al que produce zapatos, al que produce bienes y servicios necesarios y esenciales para la vida del ser humano. Un mercado de valores. Tenemos que construir un mercado de valores a mediano y largo plazo. La experiencia china es bien interesante sobre el mercado de valores de Shanghái. Lo otro es un centro de controversia. Los inversionistas piden garantía. Y aquí queremos transmitirles, empresarios, transmitir. Una de las cosas por las que estamos aquí, que lo estamos haciendo en Colón, es transmitirles confianza jurídica. Y tengan la garantía que el Tribunal Supremo y todos nosotros del gobierno estamos garantizando, estamos trabajando para darle la confianza jurídica y vengan inversionistas de la mano, Estado y privado, para salir adelante. Tenemos que buscar una calificadora de riesgo. Si nosotros buscamos ¿quiénes salen? Toda esa calificadora, Standard Poor's, Fitch, todas. ¿Y qué salen? Están descalificadas. No tienen moral. Ellos decían que Lehman Brothers estaba bien y 2 días antes quebraron. Las grandes quiebras han calificado con tipo. Han calificado una calificación que no corresponde y están quebrados. Son instrumentos basuras los que ahí estaban. Y bueno, eso es la cantidad de derivados que han calificado, pero que esos derivados están derivando hoy la economía y están derivando el mundo, y por eso nosotros tenemos que ir construyendo una alternativa. Y por último, una red de regulación del sistema. Necesitamos un Estado fuerte y lo podemos ver así. Las 2 economías más importantes que se están en la preponderancia del mundo, China y Estados Unidos. Ambos son 2 sistemas diferentes, pero tienen algo en común. Son un Estado fuerte que controla, que regula y que direcciona. Es decir, y que tiene los impuestos. Por eso en nuestro municipio, lo primero que dije, impuestos. Dale a Dios lo que es de Dios y a la alcaldía de lo que es la alcaldía. No te metes con eso. Y así es una política y una revolución tributaria. Lo segundo son los servicios. Necesitamos servicios de calidad, pero hay que pagarlo. ¿Usted quiere buena electricidad? Hay que pagarla. ¿Usted quiere buena agua? Paguémosla. ¿Usted quiere? Claro. Eso es el derecho a construir una ciudadanía. Y lo tercero, que es parte de esta estrategia que estamos haciendo, es buscar inversionistas. Porque queremos convertir al sur del lago en la despensa de alimentos del país. Todo el sur del lago, esas 4 regiones, tienen que buscar 2 elementos para mí centrales. La seguridad alimentaria. Lo que hizo el presidente Chávez de garantizar la seguridad alimentaria lo reconoció las Naciones Unidas, y por eso el programa alimentario de la FAO, no hubo nadie que hiciera más por alimentar a un pueblo que Hugo Chávez Frías, y por eso se llama Hugo Chávez Frías, de la FAO. Problema alimentario, esa seguridad alimentaria, garantizar que venga, que cada comida entre en cada hogar. Y lo segundo, la soberanía alimentaria, que nos toca ahora. Bueno, el bloqueo, así son las cosas. En las situaciones o en la crisis, unos lloran y otros fabrican pañuelos. Nos tocó a nosotros, al sur del lago, fabricar los pañuelos, y vamos a seguir fabricando los pañuelos para garantizar la alimentación. La soberanía alimentaria es producir los alimentos acá. Esa es nuestra soberanía. Es decir, que no tengamos que depender de un CLAC, no. Nosotros estamos creando el CLAC en el sur del lago con producción nacional, y vamos a seguir trabajando, empujando al sector privado a darle las condiciones para que cada vez tengamos más alimentos en cada uno de los hogares del país, y después hacia la exportación. Es una tarea que tenemos todos. De verdad que nuestro trabajo
en la propuesta de país por los hijos y por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, tenemos la inmensa tarea de trabajar en conjunto, de buscar una alternativa, de seguir pensando, de seguir soñando en construir la revolución humanista. Que todo lo que hagamos nosotros en el sentido de los cambios tecnológicos, en el ambiente, en el sentido del desarrollo del país, debe estar centrado en el ser humano, para el crecimiento y para la paz y la prosperidad. Y solo lo podemos hacer si tenemos una familia unida. Yo he llegado donde he llegado porque tengo una gran familia unida. Si tenemos educación a seguir impartiendo y si tenemos un Estado comprometido en consolidar y en poder garantizar el bien común. Agradecido de verdad, y quiero terminar con una frase. Paul Krugman, tengo diferencias algunas con él en el tema porque ellos son keynesianos, solo keynesianos a veces, pero en su libro Acabemos ya con la crisis, me impactó este cierre de su libro. Con esto quiero terminar. Naciones ricas en recursos, talento y conocimiento, los ingredientes necesarios para alcanzar la prosperidad, se encuentran en un estado de intenso sufrimiento. Para salir de la crisis se requiere que nuestros dirigentes tengan la claridad intelectual y la voluntad política de acabar ya con esta crisis. Nosotros le vamos a poner la voluntad y vamos a buscar para salir adelante, y sé que Venezuela va a marcar un reto y un epicentro de lo que será el porvenir de nuestros hijos. Gracias.